Doctor Felipe Lovelo es epidemiólogo clínico, es doctorado en salud pública, es profesor de salud global de la Universidad de Emory en Atlanta y es un hombre que maneja perfectamente el tema de las pandemias porque durante el gobierno de Barack Obama fue el vocero en español. Doctor, bienvenido aquí a Noticias Caracol. Y como el tiempo es oro, quiero arrancar tal vez por el tema de las pruebas nuevamente. ¿Por qué es tan importante hacer pruebas? Claro, muchas gracias por la invitación. Lo ideal es tener un número aproximado de 150 pruebas por cada 100.000 habitantes en la gráfica que tú estabas mostrando. No sé exactamente en dónde está Colombia, pero obviamente no estamos ahí todavía, para poder tener una buena idea de qué tan grande es el iceberg debajo de la puntica de casos que nosotros estamos viendo. Y otro patrón importante es que 10% o menos pruebas que salgan positivas. Con eso estamos con un poco mejor idea de realmente la cantidad de casos positivos que existen en una zona o una localidad. Con las decisiones, con la información, digamos, que hay en Colombia en este momento, con las pruebas que se están haciendo, ¿abrir poco a poco la economía suena sensato? Bueno, estamos entre la espada y la pared, literalmente, porque claramente la economía se tiene que empezar a mover paulatinamente, pero también tenemos que proteger el sistema de salud, proteger las personas vulnerables. Así que todos vamos a tener un riesgo, independientemente de las pruebas que se están haciendo. Muchos países, todos vamos a estar tomando un riesgo al abrir la economía. Y por eso hay que tener una claridad en tres cosas. La primera es tener un sistema de salud que puede adaptarse a una carga más alta de enfermos. Y creo que en Colombia no estamos todavía en el pico todavía de utilización, por ejemplo, de cuidados intensivos. Segundo es tener el número de pruebas disponibles y tercero, tal vez el más importante que no se ha hablado, es tener la vigilancia epidemiológica. Miles de personas que pueden ayudarnos a hacer el barrido de esos nuevos casos, identificarlos y aislarlos. Si no se tienen esas tres cosas definidas, es muy riesgoso abrir la economía y por eso tenemos que prepararnos y aumentar los recursos del Instituto Nacional de Salud y otras entidades para poder hacer eso. Doctor, veíamos ahora en el plano y llama muchísimo la atención porque siempre hay quienes piensan que el coronavirus afecta solamente a las personas mayores o a las que tienen algún tipo de antecedente, pero vimos que acá hay casos de niños muy chiquiticos, de personas de 20 años, de 30 años. ¿Es así? Sí, claro, lamentablemente hemos visto niños de 5 años acá en Estados Unidos y en otros países que lamentablemente fallecen. Obviamente las personas mayores de 65 años con cáncer, con diabetes, con enfermedad cardiovascular, que ya tienen una comorbilidad, tienen más riesgo. Pero literalmente yo le digo a mis pacientes y cuando explico es casi que jugar a la ruleta rusa. Sabes que tienes menos posibilidades de tener una enfermedad grave si eres más joven, pero nadie sabe cuáles son los factores genéticos, cuáles son los factores que pueden hacer que una persona tenga una reacción más grave que otra. Se está estudiando, pero es un virus nuevo y por eso todos tenemos que tomar mucha fortaleza con las medidas de salud pública hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento disponible. Hay en Estados Unidos la noticia hoy, la vimos en el Washington Post esta mañana, de quienes hablan de una segunda ola del coronavirus que tal vez sea más agresiva. ¿Qué se sabe de eso? Se ha visto similares pandemias. Hace 100 años, la segunda ola de la pandemia de 1918 fue incluso más fuerte y más dura. Y este es un virus, repito, nuevo, que va a estar circulando en la comunidad hasta que 50, 60, 70% de la población nos infectemos o hasta que tengamos una vacuna que nos permita protegernos. Así que claramente tenemos que estar preparados todos los países para subsecuentes olas de la enfermedad, ya sea en picos o ya sea en un estado de casos, y probablemente los sistemas de salud del mundo tienen que prepararse para los próximos 12 a 18 meses mientras tenemos, repito, una vacuna disponible. Pues doctor Lovelo, muchas gracias. Es un gusto tenerlo hasta aquí en Noticias Caracol. El doctor Lovelo es epidemiólogo, 1:19 de la tarde.